Buenas noches con todos los presentes, con los oyentes. Buenas noches, doctor Loor. Muchas gracias por estar dentro de este espacio. Yo sobre todo conozco su trayectoria y sé de su ardua labor dentro de, se puede decir un poco de la ayuda a las pacientes VIH y también pacientes reactivas VIH y VPH, su experticia sobre todo en neoplasias y en displasias cervicuterinas. Para ponerlos un poquito en contexto, el doctor Loor fue uno de los pioneros en la atención a pacientes reactivas VIH. Incluso en el año 2000, él cesó un poco su panel de pacientes que no tenían esta patología y ya no querían atenderse en su consulta por el estigma que rodea a esta infección de transmisión sexual. Entonces, como él propiciaba atención a este grupo prioritario, perdió pacientes, lamentable, pero él comenzó siendo pionero dentro de esta área y hoy es uno de los especialistas en el país en VIH-Sida y también está ahorita cursando, porque lo sé, un doctorado en salud pública. Le doy paso, doctor. Y luego empezamos las preguntas y aperturamos este espacio con Andrés. Le doy paso, doctor. Buenas noches, gracias, Odalis. Y mucho gusto con todos ustedes, jóvenes, y gracias por invitarme en esta noche a este conversatorio. En cuanto a mi experticia, ya la dijo Odalis, soy médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. Tengo masterados en VIH, SIDA y en salud pública. Y ahora mismo estoy terminando un PhD en salud pública. Y bueno, estoy a su disposición en lo que ustedes tengan a bien en esta noche. Andrés, te doy paso. ¿Qué tal, doctor Marcos Loor? Qué gusto y honor saludarlo en esta noche. Me presento, mi nombre es Andrés Pitarqui y tengo una preguntita para ver si usted me puede un poco aclarar esta situación para poder entender y meternos más en lo que es el tema de la sexualidad. Doctor, ¿usted qué entiende por lo que es madurez sexual? Quisiera saber o que me pueda ampliar un poco el panorama acerca de este tema, de la madurez sexual. La madurez sexual es una etapa de la vida de todo ser humano. Normalmente hay dos etapas, la madurez sexual inicial y la tardía. La inicial pues puede comenzar alrededor de los 9 años hasta los 14 años y la otra etapa entre los 15 hasta los 19 años. Es la etapa, a esta etapa se la denomina pubertad, ¿no? Es el inicio de los cambios de los caracteres sexuales tanto del hombre como de la mujer. Que suceden por el inicio de la estimulación hormonal que se inicia en el cerebro y que estimula los ovarios y el útero. Y pues, comenzando de esta manera, la capacidad o la vida, la capacidad para reproducción sexual, ¿no? Este es el inicio de esto. Ese es cuando el cuerpo alcanza la madurez sexual. El comienzo no quiere decir, como todas las cosas, no quiere decir que ya a los 10, 11, 12 años sea maduro sexualmente, ¿no? O sea, este es el inicio. Esto tiene tiene etapas, tiene evolución que termina alrededor de los 19 años. Debería terminar entre los 18 y 19 años. En algunos casos hay algunas patologías que pueden demorar esto más o hacerlo antes del tiempo también.
Ese es el tema, ¿no? Es el inicio de la etapa reproductiva. Muchas Listo, gracias, doctor. doctor. Muy claro quedó la respuesta, le agradezco. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una consulta. Bueno, usted ya lo mencionaba, a qué edad se inicia y a qué edad se alcanza la madurez sexual. Hay una delimitancia dentro de la misma, ya que Andrés aperturó el tema. ¿Cómo, digamos, podemos llegar a un punto a estandarizar o a denotar la apertura del inicio de esta madurez sexual y luego ya pongamos en retrospectiva la culminación o el punto fijo de madurez sexual? A ver, el hecho de debemos entender, vuelvo y repito, es el inicio de la etapa reproductiva en el ser humano. Pero vamos a hablar de la mujer específicamente, en todo caso. Es el inicio se llama, no es otra cosa que una fecha, el inicio, ¿verdad? Y se lo marca como una fecha, cuando la mujer tiene su primer ciclo menstrual. Y se la llama menarquia o menarca. Se la marca como una fecha. Pero no es que en esa fecha inició, en esa fecha tuvo su primera menstruación. Ya venía, para llegar a esa primera menstruación, tiene que haber tenido cambios hormonales en el curso previos, estimulaciones en su cerebro por diferentes hormonas que se producen en el hipotálamo y se transmiten a la sangre. A través de esta sangre llegan a los ovarios y empieza una serie de transformaciones en este ovario, la maduración de este ovario que va a liberar hormonas sexuales femeninas, que va a iniciar en los cambios normales que vemos a esta edad, ¿no? Es decir, el crecimiento primero que nada del esbozo de las mamas, o sea, comienza al desarrollo de las glándulas mamarias, el desarrollo, el crecimiento axilar, del vello axilar, del vello púbico en las chicas, el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos, el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos como las caderas, y la formación de característica del cuerpo femenino, ¿no? Entonces, esto de aquí va evolucionando y desarrollándose hasta los 18, 19 años, donde se termina supuestamente la etapa de maduración de inicio. Esta etapa de reproductiva se mantiene hasta los 45 años promedio. Hay mujeres que se embarazan a los 50 o 52 años, ¿sí? Pero como promedio, en nuestro país, la menopausia, que es también una fecha de la última regla y que marca el fin de la etapa reproductiva, sucede normalmente entre los 45 y 50 años de edad. Obviamente, esto termina con la etapa reproductiva. Es una fecha que también a las mujeres le tienen mucho temor y dicen, ah, caray, ya después de esto soy vieja. No, no es así. Simplemente es una etapa de suspensión de la capacidad de reproducción. Luego de esto, en muchos casos, comienza una nueva vida para la mujer. Lo que tiene que hacer es también prepararse para esa nueva vida. ¿Ok? Perfecto, doctor Lor. Le doy paso al siguiente compañero para que, haga su consulta. Bueno, creo que la siguiente va a ser yo. Buenas noches, me presento. Mi nombre es Shulin Gencon y tengo una pequeña pregunta. En el Ecuador, desde su experticia, usted que conoce el tema, ¿a qué edad, pues aproximadamente los jóvenes empiezan su vida sexual y cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo pues? Bueno, lamentablemente en nuestro medio y cada vez se ve con mayor frecuencia el inicio de la vida, de la relación, de las relaciones sexuales, pues o sea, de manera precoz, ¿no? Muy pronto en la época de la pubertad y en muchas ocasiones antes. Lamentablemente hay mucho abuso, inclusive dentro de la misma familia, de las jovencitas, de las niñas, y
de esta manera pues inician su vida sexual muy pronto. Además, ha ido evolucionando lamentablemente mi punto de vista, ¿no? Lamentablemente porque pues antes no veíamos esto, no veíamos pues tanta libertad entre la juventud en cuanto a su vida social, etcétera. Y esto pues conlleva a tener pues llegar a tener estas relaciones pues que obviamente tratan o sea, traen muchos problemas para la juventud, ¿no? Y sí, desde muy temprana edad. Puedo decirte que he visto embarazos desde los 9, 10 años. No puede ser, realmente no sabía, no creí que A iba a ser ver, tan pronto, pero... no se sorprendan. Dentro de uno de los primeros embarazos con VIH que tuve hace ya en el año 2001, era una niña que tenía 11 años y tenía VIH y estaba embarazada. O sea que ella ya venía teniendo relaciones previamente. O sea, y no estoy hablando de ahora, ¿no? ¿Verdad? No estoy hablando de los últimos 10 años, estoy hablando desde el año 2000, 2001. Entonces, y es una práctica que se ha venido haciendo mucho tiempo. Lamentablemente, la idiosincrasia de nuestra cultura es así. En ciertos lugares en el campo es frecuente, pero ahora eso ha venido a la zona urbana y pues lo encontramos día a día, ¿no? ¿Y usted considera una edad prudente o a partir de una edad prudente, ¿no? ¿O tiene algo de idea? ¿O algo que podría comentar acerca del tema? La pregunta, ¿cuál fue la pregunta? ¿A qué edad es el prudente? No. La pregunta es, en el Ecuador, por el momento, ¿cómo ha sido pues, la situación? Y usted ya me contestó. Ahora, otra pregunta es, desde su punto de vista, ¿qué considera prudente? ¿A qué edad aproximadamente? O sea, ¿a qué edad iniciar la vida sexual? Esa es otra pregunta. Ajá. Aproximadamente. No, o sea, son dos preguntas diferentes. No es que, discúlpame, no logro entenderte. ¿Qué es lo que quieres que te responda exactamente? Ya la otra pregunta, ya terminó. Esta es otra pregunta. Según su punto de vista, ¿a qué edad aproximadamente cree que ya el cuerpo esté preparado y aparte también mentalmente? Ok, mira, a ver, mentalmente es una cosa, emocionalmente es una cosa, intelectualmente es una cosa, y biológicamente es otra, ¿sí? Biológicamente, una mujer puede estar preparada después de los 17 años, y es la época ideal para poder concebir entre 18 y 35 años probablemente, donde por lo regular las complicaciones son mínimas, son menores, ¿sí? Esto te dice pues que es la época en que se debería concebir una gestación. Si ven ustedes a una mujer que tiene 14 años, 15 años y está desarrollada, y hay muchas chicas que llegan a pueden pasar hasta como reinas de belleza y tienen 14, 15 años. Y decimos, no, mira, esa chica está biológicamente en capacidad de reproducirse. No es así. Su cuerpo no tiene un desarrollo biológico completo para para que sea óptimo su embarazo. No, puede pasar, sí, pero no quiere decir que sea lo adecuado y lo ideal. Está bien, muchas gracias, me quedó claro, gracias. Yo tengo otra pregunta, ya que estamos tocando estos temas. Mi pregunta radica en qué opina usted sobre el autodescubrimiento y la masturbación. Es una pregunta que por ahí está rondando en nuestro grupo, y me parece ahorita, ya que Shuilin está hablando sobre el inicio de la vida sexual, me parece importante traerlo como que a colación. Vale. Primero me pongo serio, porque voy a responder de manera seria.
Y les puedo decir, a pesar de que muchos mayores padres quizás me digan en algún momento, eso está loco, no debe ser así, no debemos caer en hipocresías. Lo que hay es real. A ver, un varón a los 12 años, 13 años, tiene eyaculaciones nocturnas, ¿sí? Igual una mujer. Una mujer tiene los mismos deseos que un varón en esa edad, porque está teniendo estimulaciones hormonales. Tienen las hormonas sexuales a flor de piel. Vuelvo y repito, no quiere decir que es lo ideal que inicien su vida sexual en esa época, pero eso no tampoco quiere decir que no tengan el deseo sexual. De hecho, el priapismo o lo que es la erección en el varón o el deseo sexual en la mujer se hace frecuente en esta edad. No todo el mundo es igual, unas sí, otras no, ¿sí? Unas sienten poquito, otras mucho y otras nada, pasan tranquila su vida. Lo que sí es importante conocer que cuando inicia una estimulación hormonal, pues eso va a continuar probablemente, ¿sí? No es una cosa de que si alguien no lo ha tenido, pues bueno, siente estas cositas extrañas y ya y todo, pero justamente esto pasa en el contacto con sus amigas, en la escuela, y dice, oye, mira, hay tal cosa, y entre ellas se aconsejan, y no voy a decir que se aconsejan bien, de hecho se aconsejan mal, sí, pero si me preguntan a mí, la masturbación, ¿está bien? Yo, bueno, pues no lo puedes evitar, eso es algo natural, eso es algo natural, eso sucede por más que un padre diga, oye, déjate, no te quedas tanto en el baño, o ¿qué estás haciendo? Sal rápido del baño. Los muchachos pasan 2, 3 horas en el baño, pues, ¿sí? Porque es así. Bueno, y sé que las chicas también en la actualidad. O sea, en mi vida profesional, bueno, yo he asimilado muchas cosas que me han dicho mis pacientes y veo y sé, constato pues que obviamente las mujeres pues desde joven también mantienen esta misma costumbre, ¿no? No todas, como no todos los varones tampoco. Eso es como tener una nariz más larga que otro, tener un color diferente, el pelo, o sea, cada quien es diferente, ¿sí? Nuestros organismos son diferentes, reaccionan diferente a la estimulación hormonal, pero hay jóvenes que no lo pueden evitar. Hay chicas que no lo pueden evitar, ¿sí? Y así se mantienen por mucho tiempo. Así que yo no puedo decir que no está bien. Es fisiológico. Yo puedo decir es natural. Muchas gracias, doctor. Le doy paso a mi siguiente compañero. Valeria está alzando la mano. Sí, buenas noches también. Un gusto para mí también compartir Buenas noches, Valeria. Bueno, esta conversación con usted de gran importancia para nosotros también. Bueno, yo le quería preguntar, o sea, más que preguntar, yo quería saber qué consejo usted le daría a los padres, más que nada cuando los niños empiezan con la madurez sexual y tanto como los niños como en la pubertad. Vamos a hablar de la masturbación. ¿Qué consejo le darían a los padres? ¿Qué hacer cuando estos casos se presenten dentro del hogar? Porque muchas veces aún tenemos esto como un tabú cuando esto de, se me fue la palabra, de verse y descubrirse es algo natural, por decir así. ¿Qué consejo le daría usted a los padres? Pues bien, no, bueno, ahora yo puedo decir qué es lo que se debería hacer. Lamentablemente, pues ser padre no viene con una guía para hacerlo, ¿no? Y mientras uno no busque un consejo, a veces es difícil. Yo, cuando mi hijo pequeño, yo era joven, me decía, papá, tal cosa, yo decía, pregúntale a su madre. Y eso es lo que pasa con muchas parejas. Vaya, pregúntale a su madre. Si es mi hija, pregúntale a su madre. Si es mi hijo, la madre dice, pregúntale a su padre. O sea, todo el mundo se lava las manos.
Pero no debe ser así. O sea, la sexualidad debe ser lo más natural y lo más normal. En eso sí estoy de acuerdo. Debemos de aconsejar y decir, primero que nada, por ejemplo, una jovencita, decir, oye, mija, tú sabes que yo menstruo, tengo sangrados cada mes y todo. Bueno, a ti te va a pasar lo mismo. Y te va a pasar lo mismo y tienes que estar precavida. Tienes que ver, porque ya empiezas a ser una señorita, ya desarrollas, y esto, ¿qué pasa con esto? En el caso que tú tuvieras alguna relación sexual, que no quiero que la tengas, quiero que te cuides y te protejas, pero si tuvieses, eso te puede llevar a tener un embarazo, porque ya estás empezando a tener la capacidad para reproducirte, empezando a tener la capacidad, que no es lo mismo de tener la capacidad para hacerlo. Empezando a tenerla, hay que transmitirle ese empezando a tenerla, para que ella diga, bueno, no estoy preparada todavía, no es lo adecuado, y que vaya haciendo conciencia que eso no está. Hay que conversar con los hijos. La verdad es que a veces en nuestra vida, que la tenemos tan ocupada, andamos de un lado para otro, a veces descuidamos el conversar con nuestros hijos. La conversación, esa relación, esa confianza que le tienes que dar a tus hijos, que es difícil, para que no vaya a preguntarle a una compañera o un compañero, a un amigo, una amiga, a un vecino o a quien sea, que tenga inclusive hasta malas intenciones, que vayan a mal aconsejar a ese jovencito o a esa jovencita. De esa manera, yo creo que es lo importante, ¿no? Tener una muy buena relación con tus hijos para poder tener y decirles las cosas claras, diferentes. Es decir, yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que en los textos escolares se da ahora, pero creo que sí debes de conocer en cuanto a tus órganos sexuales, tienes que conocer la diferencia entre lo que es el órgano sexual masculino y el femenino, para qué sirven, ¿sí? Pero tienes que saber también los cuidados que debes de tener y por qué debes de tener cuidado, ¿sí? Y mostrarles las cosas, es decir, yo no estoy muy de acuerdo en el tema de asustar a la gente, pero sí demostrarle y decirle, mira esta foto, mira esta imagen, esto es una verruga genital que es chiquita, pero puede llegar a esto, mira, es grandísima, ¿no? Puede destruir y puede causarte un cáncer y te vas a morir. Si no te cuidas y no lo haces bien, puedes llegar a morirte. Mira, las relaciones sexuales, la causa de ese cáncer es el papilomavirus. Es un virus que entra cuando tienes relaciones sexuales y ese virus te puede llegar a destruir. Si entre más joven tengas relación, pues más riesgo de sufrir ese final. ¿Ok? Entre más parejas diferentes tengas, más riesgo de sufrir ese final. Entonces, es cuestión de conversar y hacerle entender difícil. Ahí viene lo que es la inteligencia, lo que es la madurez intelectual, la madurez emocional del ser humano, que no se alcanza sino hasta los 19, 20 años. Totalmente en desacuerdo por eso que un puber de 16 años tenga capacidad para elegir a alguien, cuando no tiene la capacidad ni siquiera para poder elegir por su vida. O sea, no estoy de acuerdo con aquello. Entonces, simplemente por el hecho de que el desarrollo intelectual, el momento que tienes la capacidad de discernir adecuadamente, sucede después de los 18, 19 años. Y por lo regular en la mujer, en el varón, a veces más. Porque sí, es la verdad, la mujer madura mucho más rápido que el hombre. Espero que sea suficiente la explicación o si deseas algo más. Con gusto, Valeria. Claro, cuán importante es la educación sexual en el hogar para que no pasen este tipo de casos, por ejemplo, que usted contaba de que tuvo que atender a una menor de 11 años con VIH. Tal vez porque en esos tiempos pues no se hablaba, pues no sé, nadie hablaba de esos temas, era un tabú. Es algo que en la actualidad ya se debe ir desarrollando de manera correcta para que los niños tengan una buena educación sexual y alguna buena inteligencia emocional también. Muchas gracias también por su respuesta.
Gracias, Valeria. Doctor Lor, es un gusto escucharlo porque, bueno, es una charla muy interesante, pero yo tengo una pregunta que, bueno, he leído algo al respecto y se trata sobre la pornografía. O sea, lo que he leído es que una persona al ver pornografía, el cerebro segrega mucha serotonina y por lo que, o sea, por lo que hace que esa experiencia sexual, o sea, al momento de ejecutarla en la vida real, no sea tan placentera, pero, o sea, yo tengo mis dudas. ¿Es eso cierto? Porque hay, digamos, hay muchas personas que a partir de sus 12 o a partir de los 14, desde que llegó el internet, o sea, a partir de los 12 más o menos, han comenzado a, a consumir este tipo de contenido. Entonces, a la larga, eso puede generar, según esto lo que he leído, un tipo de problema. ¿Es eso correcto o estoy equivocado? Pues sí, yo creo que, vuelvo y te repito, vuelvo y repito, por eso es importante la comunicación dentro de la familia. Más importante, de hecho, que cualquier enseñanza en la escuela, porque la escuela es una cuestión metódica y no están haciendo un seguimiento o un monitoreo para ver qué es lo que está pasando. Pero en casa sí, pues. En casa tenemos que haber, primero que nada, control sobre lo que, como dices tú, consumes en el Internet. Segundo, tampoco decirle, mira, esto de aquí está bien o está mal. Tienes que decirlo, tienes que aclararlo. O sea, de hecho, pues no es lo más adecuado que un joven o un niño o un prepuber de 10, 11, 12 años tenga acceso a ese tipo de, de videos. Sin embargo, es posible que los encuentre. De hecho, no solamente que es posible, se los envían, los encuentras en cada, o sea, hay inclusive propaganda alusiva que estimula de alguna manera por las cosas que muestran. Y sí, hay liberación de serotonina, que es una hormona de complacencia, ¿no? Es una hormona de gratificación. De hecho, eso es lo que, su liberación es lo que se busca en la complacencia, ¿sí? En la gratificación de tu organismo. Por eso te agrada, es una droga. Por eso es que lo haces y lo repites y lo sigues haciendo, ¿sí? Eh, entonces, pero si tú me preguntas, ¿que está bien o está mal? Yo creo que no está bien. No creo que esté bien. Creo que hay que controlar lo que los niños ven. Hay maneras de bloquearlo, pero muchos padres no conocen la forma. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es dirigirse a los padres y decir, mira, esto está pasando con los niños, hay que controlarlo y y esta es la forma de hacerlo. Mira, puedes bloquear aquí, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y por último, controlar siempre qué es lo que están viendo. ¿Ok? Claro está que si alguna vez algún chico ya lo vio, él va a seguirlo buscando. Él va a seguirlo buscando. Ténganlo por seguro. Y como tiene acceso a otros equipos que los amigos tienen, pues lo van a ver en los equipos de los amigos. Pero hay que ser selectivo en esto, ¿no? Hay que ser selectivo. Es que lamentablemente las normas en la actualidad, las reglamentaciones son cada vez más permisibles para la juventud y así que como para la delincuencia. E inclusive un joven te puede mandar a sus padres porque lo retó, lo llamó la atención y puede llegar hasta meterlo preso. Pero, lo cual me parece, oye, a mí me zarandearon y me dieron hasta un sartén en la cabeza. Y yo creo que he sido un buen hombre en la vida y han sabido corregirme. En la actualidad, eso ya no se hace. No puedes tú, yo no digo que lo maltrates, no digo que lo fustigues, que utilicen el látigo con el que me dieron a mí, pero yo creo que sí hay maneras de ser
más estricto, controlar más a los chicos para que se vuelva inclusive. ¿Por qué razón se sacó la ética, la moral de la malla de escolar, cuando esto debe seguir? Hay que inculcarles buenas costumbres al joven. Por eso estamos como estamos con la juventud. Por eso estamos como estamos con los mayores que no han tenido esa preparación, esa cultura. No tienen límites. Por eso estamos viendo todas las cosas que estamos viendo. Hay que modificar desde abajo las cosas. Quizás soy muy radical, soy un poco rígido en esas cosas, pero no hay otra manera. Hay que volver a lo que teníamos anteriormente, que era una mejor sociedad. Ok, doctor, muchas gracias. A usted, Johan. Doctor Lor, ya para cerrar este espacio que ha sido muy gratificante y como tal justifica con cada una de las preguntas la necesidad y la latencia de estos espacios, podemos hacer un conversatorio porque de cierta manera está siendo un poco más coloquial sobre temáticas ligadas hacia la salud sexual y reproductiva, que son bases como tal para el desarrollo humano y que propician como tal los otros niveles de desarrollo, porque el desconocimiento de la misma acarrea como tal conflictos, y conflictos intrínsecos el uno con el otro. Entonces, el crear estos espacios y el hablar de estas temáticas como tal ayuda a la mitigación de estos conflictos subyacentes. Le doy paso a Brian para que termine el tema y luego para que usted se pueda despedir, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Roberto. Buenas noches, doctor Lor. Un placer y un gusto tenerlo aquí esta noche. Buenas Pues noches, me Brian. parece muy buena idea lo que hizo Dalis antes de iniciar con la pregunta. Sería bueno un conversatorio, qué sé yo, 2 veces al mes, un directo a alguna página de Facebook o incluso en YouTube, para que la gente vaya conociendo lo que es la madurez sexual, la vida reproductiva sexual, para que los jóvenes vayan aprendiendo pues de este tema, ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta casi parecida a lo que dijo mi compañero Johan acerca de las páginas. Bueno, estamos hoy en día en un mundo actual donde el Internet es accesible a todo el mundo, incluso a niños, jóvenes. eh, y pues sí, esto de la pornografía yo lo acuño con el término de curiosidad. He visto a niños, jóvenes, inclusive niños, viendo pornografía, eh, porque se lo han enseñado sus compañeros del colegio o de la escuela. Esto viene desde esos ámbitos. Y creo que afecta mucho lo que es la personalidad del niño en cuanto vaya creciendo, en lo que estamos hablando, en su madurez sexual, ya que esto se puede convertir, como usted lo dijo, pueden haber niños que incluso metan preso a sus padres por no dejarlo ver estas cosas. Esto ya viene siendo como una droga que no se puede curar y crece con ese pensamiento, ¿no? Bueno, mi pregunta es si eh, esto afecta, como ya lo decía, esto afecta en lo que es la madurez sexual desde lo que empieza curioseando y quien se empieza a masturbar mediante estas páginas. Esto afecta bastante en lo que es madurez sexual y en su y en su y en su vida sexual activa, diría yo, de que le afecte algo físicamente cuando vaya creciendo. No necesariamente afectarle orgánicamente. No es probablemente algún joven, no va a pasar probablemente, pero sí va a destruir y va a alterar el concepto de lo que es la relación sexual en su mente, ¿no? Va a tener un direccionamiento equivocado y
y un y una forma de expresión. Su vida va a vivir alrededor de esto, de este tema. El trato en el caso de un varón, el trato para una mujer solamente va a buscar ese tipo de relaciones, ese tipo de contacto, porque eso lo va a buscar. No solamente va a quedarse en ver una película, un video, ¿no? ¿Verdad? Él va a querer evolucionar a hacerlo, y va a buscarlo. Probablemente en el camino lastimará a mucha gente para lograrlo. Lo mismo sucede con las chicas. No solamente se van a lastimar a otras personas, se van a lastimar a sí mismos, porque van a buscar experiencias sexuales con una otra persona, porque eso es lo que están viendo en el video. Para ellos eso es normal. Para ellos esa es la cultura, la nueva cultura. Porque no solamente lo ven, lo practican en el baile, lo practican en las canciones, lo escuchan en las canciones. Día a día podemos escuchar canciones terribles que antes una canción en la antigüedad era un poema dirigido al amor, ya. Ahora es dirigido al sexo, ¿sí? Hemos escuchado muchas versiones de diferentes autores y cantantes en que hacen alusión al sexo sin ningún problema. Hacen alusión al cuerpo de una mujer, así que lo hago así porque tú lo tienes grande, porque tú lo tienes chico, porque, o sea, es terrible. Eso no es música, eso no es arte. Lamentablemente es lo que se escucha en la actualidad. Mi opinión personal. Claro, incluso, No quiero afectarle a ninguno su modo de pensar, que seguramente han de tener. Así que cada quien tiene forma, justamente este es el problema, Brian, que en el transcurso de esto va formándose un ser humano hasta que llega a la madurez emocional e intelectual, que es hasta alrededor de los 20 años, donde empieza a discernir realmente lo que debe de hacer, lo que no debe hacer, en el que se acepta tal cual es, en el que se perdona las cosas que no se han que se han creído que están mal en ti, en tu cuerpo, ¿sí? Y empiezas a decir, bueno, realmente, oye, ¿estaba equivocado o no? Pero en ese lapso de tiempo pasó lo que no debía pasar y las consecuencias pues son posteriores, ¿sí? Cuando van a mi consulta y me dicen, yo las examino, hago una colposcopía, hago un examen del cuello uterino, encuentro lesiones por papilomavirus y le pregunto, bueno, ¿ya has tenido algunas parejas? Sí, ¿cuántas? Yo le digo, bueno, dime, más de 5, más de 10. Y no me acuerdo. Imagínate, entonces, ese tipo de cosas se ven. claro, incluso yo le decía que se ve como una droga, ¿no? Si no lo tiene, pues tratará la manera de buscarlo. Así es. Y no nos vayamos tan lejos en lo que es el mundo de las redes sociales, porque en YouTube tenemos ya videos incluso sexualizados como usted dice, de las canciones. De aquí, de aquí parte lo que es esta curiosidad, ¿no? En el TikTok, Claro, en TikTok, en todas las redes sociales, ¿no? En Instagram yo Claro. quiero ver algo y me encuentro con unas cosas Incluso he terribles. visto niñas bailando de manera Así que para es. mí no es lo correcto, ¿no? Así es. Hace unos días vi a una chiquilla de quizás no pasa de 10, 11 años haciendo un baile que hacía una persona mayor. Qué terrible. O sea, eso es una degradación. Eso está mal. Está mal. Claro. Muchas gracias, doctor. Nos ha sacado de muchas dudas y espero que no sea la última vez que nos encontremos en estos espacios. Y gracias. Estoy a las órdenes, Brian, y a todos ustedes. Gracias a todos por haberme permitido estar en este espacio conversando con la juventud, ¿no? Con la juventud que realmente son ustedes probablemente
que al transmitirle este tipo de información a sus pares, van a ser escuchados. Porque sus pares, que son jóvenes, no escuchan a los mayores. Pero sí dicen, ah, no, pues mira, este grupo de gente lo hace de esta manera, pues yo voy a hacer, o sea, pueden hacer una guía para muchos jóvenes. Y que esos jóvenes más jóvenes también repliquen a personas más jóvenes, para que así vayan llegando hasta los más jovencitos, porque los más jovencitos no le van a hacer caso a ustedes, porque ustedes ya son viejos para ellos. ¿Sí? Y los muchachos entre 14, 13, 14, 15 años, pues no creen que nosotros tenemos conocimiento. Es más, creen que ellos lo saben todo, porque están atrás, al alcance del Internet. No, sí, ¿por qué razón? ¿Tú qué vas a saber? Tú eres un viejo obsoleto, no sabes nada, pero ellos saben todo. ¿Sí? Y eso está pasando. Así que a ustedes les está pasando ya en este momento con aquellas personas más jóvenes. ¿Ok? Por eso es que pues hay que verse en el futuro. Hay que ser empáticos con las personas mayores y verse en el futuro, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias nuevamente por permitirme estar con ustedes en este momento. Y estoy a las órdenes cuando ustedes... Muchas gracias.